Hola, hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en esta ocasión ya tenemos nuevo unboxing. Vamos con la intro. Bueno, como ya les comentaba, ya tenemos un unboxing. Y antes, por supuesto, pasar el dato de que este próximo sábado, es decir, pasado mañana, hoy es jueves, vamos a tener un en vivo, vamos a hacer un en vivo para conversar y interiorizar obviamente temas relacionados también con lo que refiere a Easy. Como pueden ver en la actualización que le estoy haciendo y la customización, aparte de agrandarle y desplazar la mano hacia adelante aquí en la parte del recazo, digamos, también le fabriqué una cola de pez, como pueden ver acá. Proceso que lo iba a grabar, pero la verdad que no sé, como siempre digo, si les gusta o no, pero bueno, ya lo hice. También la escama las pulí nuevamente para darle un poco de curvatura, es decir, 3D, como lo que tiene la copia, digamos, la falsificación del Easy, que funciona tan bien. Y es por esa razón que decidí ponerle, como ya saben, 2 milímetros adicionales de espaciadores y poder lograr hacer esa curvatura que necesitaba. Obviamente cambiando la tornillería porque tuve que poner unos más anchos y adaptarlos, hacerlos encajar y encastrarse, digamos, en el mismo mango. Así que como ven, bueno, no soy un profesional de esto, por supuesto que no, yo no fabrico cuchillos ni nada por el estilo, pero tengo sentido común y algunas maquinitas que me pueden ayudar en eso, máquinas básicas como ya saben de casa. Así que quedó perfecto. Miren esta colita de pez. Qué bien funciona ahora. Qué increíble lo que te cambia un cuchillo con una colita de pez. Porque se siente que te retiene la mano. Increíble. Te da una seguridad única. Y aparte de lo que le hicimos acá, olvídense. Este cuchillo quedó ahora fenomenal. Mira, Jeff Randall. Este es tu futuro Easy 4. Mira. Mira qué preciosura. Mira esto, por favor. Ah, mira esto. Echa al diseñador que tiene y llévame a mí. Bueno, pasando a otro tema, perdón, vamos a ir a abrir nuestro paquetito, por supuesto con nuestra amiga Jamás, como ya saben, nuestra amiguita de siempre, este que va al llavero. Y déjenme ver un poquito sobre esto, de qué se trata. Ah, perdón, y lo que decía del día sábado, claro, vamos a hacer un en vivo, vamos a hablar los temas que ustedes quieran también, por supuesto, tocar. Ningún problema, pero obviamente el tema del Easy 4 todavía está en boga y lo más probable es que hablemos de él también, y ponernos al día con respecto a todo lo que sucedió con la empresa Easy. Pero bueno, como ya los horarios, perdón, los horarios, lo siento mucho, yo no puedo poner horarios para España especial, México, Estados Unidos, Argentina y Chile aparte. Entonces voy a pedir que por favor ustedes verifiquen qué horario les acomoda, pero en el horario local de Chile, en el horario mío, para que así yo no complicarme con todos mis seguidores que son de distintas partes del mundo, no son todos de un solo lado. ¿Ya? Así que ahí hagan ustedes sus cálculos y vean cuál es el que más les acomoda. Espero que puedan estar todos, espero que haya una audiencia mayor esta vez que la primera vez que lo hicimos, porque la verdad que creo que merece la pena que nos conozcamos y que conversemos un poco, que me puedan ver cara a cara. Digamos, no soy muy lindo, sí sé que no tengo una cara hermosa, tampoco soy joven ni voy a mostrar las piernas, por supuesto que no, pero por último, conozcámonos, conversemos, hablemos de los puntos de vista de cada uno, cuéntenme sus inquietudes, quiero conocerlos más, así de simple, ¿ya? Así que por favor, traten de conectarse el día sábado, traten de dejar un espacio de tiempo para que podamos conocernos más y conversar más de todos los temas que nos gustan a todos, ¿cierto? Así que perdón por haberme atrasado con el unboxing. Bueno, ya pueden adelantarse los nuevos que solamente vienen a mirar el unboxing. Pero bueno, vamos a abrir esto. Lo voy a abrir con el Jamás, pero veo que tiene tanto pegamento esta cuestión que ya no me gusta mucho meter esta navajita porque queda toda empotada, por decirlo, o embotada con pegamento, así mejor lo vamos a tirar nomás. Y ahí ya lo abrimos. A ver, les cuento un poco. Esto no, como ven, no especifica nada, aparte de decir que solamente viene de Guangdong, como siempre, que al final todo parece que viene de Guangdong. No tienen otra provincia más que produce acero o fabrica estas navajitas.
o estos cuchillos en general. Así que bueno, vamos a ver esta cosita. Como siempre, lo primero, sí, mire, por lo menos viene bien empaquetadita. Quiero decir, viene con su nylon envueltita. Ya les digo desde ya que no me gustó mucho. Parece que la vi torcida. No está torcida, idea mía. Bueno, la vamos a dejar ahí un segundito. Quiero que la vean primero un poquito antes de que la conozcamos más a fondo. La vamos a dejar ahí. Vamos a tirar el nylon a la basura. Este protector de punta se va a traer también para allá. Y lo primero que vamos a ver, obviamente, es la funda. Que como todas las fundas de los artículos chinos en general, salvo el que compramos, recuerden el Benchmade, el último. Quiero decir, el último, el 15002, me parece que era. De Benchmade, esa falsificación, porque es una falsificación, venía con una funda de cuero real. Y eso me dejó plop, como decimos en Chile, por Condorito. Los que han leído Condorito alguna vez, el plop. Así que, bueno, sí, me quedé anonadado, porque en realidad nunca había recibido una funda de cuero real desde China. Ya, así que esa es la razón por la cual me dejó anonadado, por decirlo así. Bueno, vamos a quemar estas cositas ahí, que los chinos parece que no tienen encendedor ni fuego para poder quemarlo. Así que ya ahí evitamos que esto se descueza. Y bueno, como siempre les digo, es una funda común y corriente de material sintético. No voy a decir cuerina ya, porque en realidad no tengo idea si ni siquiera es cuerina esto, porque es muy fino, es muy delgado. Parece más una tela que ni siquiera cuerina. Perdón, que vamos a cambiar un poquito el foco, que está medio fuera de foco. Ahí sí. Así que para mostrárselos más en detalle, ahí, como pueden ver. Viene bien cocidita, claro que sí, pero obviamente para este tipo de cuchillo que se supone que va a venir afilado, o posiblemente tú lo tengas que afilar más si es que no viene bien afilado, va a necesitar algo mejor que esto. Porque esto obviamente se va a rajar y se va a romper y no va a servir de nada. Al final es basura, nada más. Así que bueno, nos vamos al cuchillito ahora. Déjenme limpiarlo un poquito, lo veo bastante manchado esto, o no sé si es así. La verdad que, bueno, déjenme ver. Bueno, no va a pasar ahí nomás un poquito. Bueno, les voy a mostrar más de cerca esto. Me parece que esto obviamente es plástico. A ver, ahí está. Sí, es plástico, es imitación cuerno, supongo, de algo. Se ve bonito, se venden varios colores, quiero decir, ¿eh? Está en rojo, en amarillo, en verde, y yo compré en azul porque soy machito, así que compré el azul, ¿ya? Miren el rompecoco que tiene bien agresivo, ¿ah? Miren esa punta, ¿qué les parece ahí donde va la posterior del cordón fiador? Es bastante agresivo este muchacho, mírenlo, y tiene una buena dactilera en la parte superior, ¿qué les parece? Claro que esta sí clava un poco, pero que es muy fina. En realidad esta parte, digamos, creo que cometieron un grave error aquí, le hicieron un contrafilo ya aquí en la mesa superior, digamos, pero la afinaron mucho, entonces esto comienza prácticamente como a clavar un poquito. Perdón, que me está yendo el fuego, no sé por qué. Así que como que lo reperfilaron demasiado, y se fueron al chancho ahí. Deberían haber conservado este espacio, este grosor, perdón, que se mueve esto. Este grosor que viene acá atrás tenían que haberlo conservado hasta, por lo menos hasta terminar aquí la parte de la dactilera, ¿cierto? Y así evitar que esto se clave, porque en realidad sí se clava, amigos. Sí, este sí que corta jamón, como dice el hombre por ahí en unos videos. Este sí que corta jamón. Pero este deberían haber conservado. Yo creo que, bueno, aquí tuvo un error la persona que diseñó esto, o lo trabajó, y está mal, pésimo. ¿Qué quieren que les diga? Aún así, igual sirve. Tal vez si le sacamos punta, esto puede servir de serruchito. Podría ser una alternativa. Bueno, el contrafilo, como pueden ver, sigue, continúa. Es bastante finita esta hoja y como pueden ver es Skinner, totalmente Skinner. Lo que me llamó la atención, perdón, vamos a sacar la regla para poder medirlo. Lo que me llamó la atención y lo compré por esa razón es que y que viene con un hermano, viene otro en camino. Yo creo que mañana o el lunes estará acá. Y el otro es parecido, pero como les digo, hermano, porque son del mismo precio. Estos cuestan $4. $4, o sea, es una ganga. ¿Qué quiere que les diga?
porque este cuchillo te lo llevas a la pesca, por ejemplo, vas a pescar y necesitas un cuchillito económico, acero inoxidable, por supuesto, en 420 seguramente, o 410, no sé cuál de los dos, luego lo vamos a testear un poco, pero hasta el momento, digamos, inoxidable, este te va de maravilla para ir a pescar, porque un cuchillo cortito, miren, a 3 dedos, este a 3 dedos y cuarto colgando acá atrás, ya, pero se toma bien, se toma bien, y a pesar de que este es fina, es demasiado fina esta cosa aquí, ya, igual se siente firme en la mano y que lo puedes tomar bien, ya. Creo que, vuelvo a insistir, este fue el error más grande, o la pega que le veo yo a este cuchillo, es que el vaciado superior, digamos, no sirve para lo que... No sé qué querían hacer. Posiblemente en algún momento deben haber pensado en haberle hecho una sierra a esto, haberle sacado filo, y después seguramente se dieron cuenta que era una dactilera y que no pueden estar haciendo eso, por supuesto que no. Además que tú siempre pones el dedo acá, entonces ¿cómo puedes poner un serrucho acá arriba? Sería como ridículo, ¿cierto? Así que bueno, vamos, antes de seguir revisándolo y mirándolo, lo que quería decir, lo que me llamó la atención de este cuchillo, y por eso lo compré, es que tiene un vaciado plano. Como pueden ver acá, esto no es cóncavo, y eso me gustó mucho de este cuchillo, que no es cóncavo, es plano. Vamos a poner aquí la reglita ahí para que puedan ver. Ahí ven, se dan cuenta que no pasa la luz, digamos, así que esto es plano. Me gustó mucho, fíjense. Ya, así que bueno, vamos a medirlo ahora, vamos a ver las proporciones de este muchacho, de este Skinner, bueno, un cuchillo Skinner multipropósito, de campamento, obviamente. Tiene 8.5 de hoja total y de filo útil tiene 8 centímetros. Largo total 17.5, de los cuales para nuestros deditos, como digo yo, que es una cosa muy importante, tenemos 8 centímetros, pero 9 contando la colita de este coso, ¿cómo se llama? Del rompecoco o algo así. Aquí hay un caso, por ejemplo, como pueden ver, de que el dedo segundo, digamos, el dedo medio en este caso, cae justo en el lomo aquí del cuchillo, ¿ven? Entonces le hicieron muy largo este choil en esta parte detrás del recazo. Sí, le hicieron demasiado grande. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que yo me refiero cuando digo es que te dejan un dedo colgando. Claro, entonces este queda aquí, no queda ni adentro de este ni atrás. Entonces queda en el lomo y queda muy mal ubicado. Y esto le pasa a muchas compañías que hacen demasiado grande esto o demasiado pequeño, ¿ya? No así otros cuchillos que ya hemos revisado que han quedado perfectos, ¿ya? Como por ejemplo el caso del Easy 4. Miren qué perfecto quedó con esa colita de pez. Qué perfección de mango de cuchillo es este. Creación mía. Bueno, vamos a ver ahora el ancho de pala, que no lo hemos visto, perdón. En el ancho de pala vamos a medirlo aquí al medio de la parte angosta. Tiene 14 milímetros. 14 milímetros. Es una hoja afalcatada, ojo, que esto es afalcatado, perdón que no se ve bien esto. Vamos a ponerle ahí la reglita para que puedan ver. ¿Qué tal? Es afalcatada esta hoja. Ahí está. Veamos qué tal. Perdón que no he tomado las medidas de los espesores, pero déjenme ver porque necesitamos ver esto muy bien. A ver, denme un segundito. Parece que mi lente está un poco opaco. Denme un segundo. Ahora sí. Voy a revisar la grabación porque en realidad estaba viéndose sumamente sucio. El lente estaba sucio, perdón. Así que vamos a revisar aquí en detalle más o menos cómo está el perfil del microfilo. Que no se ve tan mal a pesar de ser un cuchillo barato. Miren, ahí se cayeron. Obviamente en la parte de atrás estaba bastante feito. Pero bueno, son un cuchillo de $4, ¿qué más le va a pedir? Pues, ¿cierto? Entonces, esto se supone que los tiran súper rápido a la venta, nomás, a venderse. Los cortan y los vamos andando. Así que no es mucho atado el que van a hacer con ellos. Bueno, vamos a ver las especificaciones de la hoja, ya lo que tiene que ver, digamos, con el espesor. Vamos a tomarlo acá atrás porque en teoría esto era lo que venden, ¿cierto? Que aquí en este caso tenemos 2.9, sí, 2.9. Si nos vamos más adelante, a mitad de hoja, tenemos un espesor de 2.9 también, que vendría siendo esta parte.
esta parte, digamos, de la mesa que ahora no es una mesa superior completamente, porque le hicieron como ven, un vaciado de superior de aquí, un contrafilo estúpido que le hicieron aquí con estos dientes que no deberían haberlo hecho, como ya lo dije, pero bueno, ya lo hicieron. Y no es un cuchillo tan grueso como pudieron ver, pero es lo suficientemente bueno como para Skinner. Por eso yo le estoy diciendo que este es un buen cuchillo Skinner. Eh, por ejemplo, lo podríamos comparar tal vez con el Marvels, ya que este sí viene en una funda de cuero, por supuesto que sí, este sí, cuero. Una marca norteamericana, obviamente, que se está fabricando en Pakistán, pero sigue siendo una marca norteamericana. Ojo, que muchas marcas norteamericanas se fabrican afuera. No se olviden de eso, que se fabrican en China, pero siguen siendo marcas norteamericanas. Ya, Marvels es una de esas, como el Cherry Tío Henry también. Ya, así que, bueno, este otro Skinner que tenemos acá, bastante más grande, obviamente, pero, aquí es donde vamos a... Este cuesta $30 y un poquito más. Y este muchacho cuesta solo $4. Entonces, si estamos hablando de que nosotros nos vamos a ir un día de campamento, o nos vamos a ir al monte, o vamos a ir a pescar un fin de semana, y no tienes presupuesto para comprarte un cuchillo como el Marvels grande, más grande por supuesto, o no tienes presupuesto para comprarte un cuchillo como el Cherry Tío Henry, que es otro buen cuchillo también para lo que es caza, y obviamente una muy buena opción también, pero también ronda los $30, ya tienes esta opción. Aquí tienes un cuchillo Skinner de caza chiquitito, contenido, yo digo, esto está perfecto. Yo esto lo he hecho en la caja de mis artículos de pesca, digamos, y me lo llevo. Me lo llevo, obvio que sí. Obvio que sí. Esto me gusta más a mí incluso que esos cuchillos de pesca que hay que se doblan enteros. ¿Los han visto? Ahí, denme un segundo, voy a ir a buscar uno. Ok, ahora sí. Me refiero a estos cuchillos. Perdón. Cuchillos de pesca como este, por ejemplo. Este lo venden en Walmart, en Estados Unidos. Y bueno, yo lo compré allá, no sé si lo venden en otra parte, pero yo lo compré allá. Y estos cuchillos yo los encuentro terriblemente malos. Malos, a pesar de que es flexible y todo lo que quieran, que viene bien afilado, por supuesto que sí. Me imagino, porque nunca lo he probado, en todo caso. Ahora déjenme ver. Claro, no, viene perfecto. Porque es filetero, pues, obviamente, porque es flaquito. Pero yo, sinceramente, a menos que sea un bicharraco, un pescado muy grande, yo creo que con este andamos perfectos. Con este chiquitito, yo creo que andamos más que bien. Creo. No me ha tocado filetear un pez tan grande. Me imagino que con un pez tan grande, bueno, para eso entonces pescaría este Cherry, creo que está perfecto para eso, ¿ya? Y por esa razón no puedo dar fe de... Porque he fileteado pescado, claro que sí, pero no pescado más allá de este diámetro, qué sé yo, 10 centímetros como mucho, de unos 2 kilos, 3 kilos, más que eso no. Así que no me ha tocado un pescado más grande. Tal vez ahí sí funcionen estos fileteadores, obviamente por esa razón yo creo que están, porque si no, no existirían este tipo de cuchillos. Hay cuchillos de buena calidad, por supuesto que sí. Este solamente es de Walmart, digo, así que, pero bueno. Pero en vez de andar con ese, yo, por ejemplo, por eso les digo, yo prefiero andar con esto. Me da más confianza un cuchillo como este. Y dicho sea de paso, lo vamos a probar a ver si esto corta o no. Vamos a ver si es que viene con filo. Y sí, viene bien afiladito, ¿eh? Miren esta cosa. A ver si hace un recito. Sí que sí. Me dejó perplejo esto. Yo no pensé que iba a venir tan afiladito. Miren qué lindo esos ruidecitos que está haciendo. Me gusta hacerlos despacito a mí así. Para poder llegar y encontrar ese punto fino donde nos da ese ruidito perfecto. Que casi nos da aquí. Me faltó un poquito. Déjenme cortar eso. Aquí viene. Oh, y venía para el camino. Pero como ven, eso está filete. Hay que ver aquí. Bueno, aquí es la hoja en realidad que está. Ahí sí. Vamos a sacarle todo ese pedazo de hoja y ahora vamos a ver si corta bien o no. Bueno, la hoja está harto mal en todo caso. Bueno. Pero fíjense que viene este cuchillo, a pesar de todo. Perdón, señor de la moto, no sé por qué le gusta tanto meter bulla. Yo ando en moto, pero me carga andar metiendo bulla. Mi moto, mientras menos bulla mete, mejor. Bueno, como ven, viene muy bien.
muy bien afiladito, perfecto. Este no es un cuchillo para madera, por supuesto que no. Aún así, vamos a hacerlo trabajar un poquito aquí en madera. Y como ven, este corta mejor que el Easy, po. Miren, mire cómo va fileteando la madera este pequeñito. ¿Ah? Miren cómo la filetea así, así, finita. Miren qué cosa más linda, ¿ven? ¿Ven? Veamos si el Easy puede hacer eso. Veamos. A ver. Y sí, miren, ahora sí. Pero claro, porque yo le hice lo afilé ahora. Pues. Le cambié el bisel. Al Easy le cambié el bisel. Se lo dejé a... Perdón que no se lo he mostrado. Se lo dejé a 18. A 18, ahí está. El microfilo hasta 18 grados. Qué perfección de microfilo, ¿eh? ¿Quién habrá hecho este trabajo tan pulcro? ¿Ah? Bueno, el pulido de la hoja no me quedó nada muy bueno, pero miren ese microfilo parejito que hice ahí. ¿Ah? ¿Le gustó, no? Qué lindo, qué lindo quedó. Miren, ahora lo miro y me gusta, fíjense. Lo compraría de nuevo, claro que sí. Con esta colita de pez estupenda que quedó acá, lo compraría de nuevo. Pero por supuesto que sí. Miren qué bien quedó ahora, qué cómodo. Ah. Bueno. Como ya vimos, sí, se comporta bastante bien. Obviamente, a este cuchillito no le vamos a hacer prueba de estrés. Porque, bueno, le vamos a hacer un poquito. Ya, a honor al canal le vamos a hacer un poquito. Que yo sé que se va a doblar porque es una hoja bastante, no es tan gruesa. Y obviamente el perfil de filo acá debe estar, yo creo que debe estar cerca de los 15 grados. No creo que tenga mucho más. Déjenme buscar el probador de filos. ¿Dónde está, señor probador? Por aquí. Que no lo veo. Denme un segundo que no encuentro la maderita esa que siempre ocupamos para... Aquí está, perdón. Entonces, este es nuestro probador. A ver, yo uso esto, lo voy a explicar por qué. Porque cada una de esas rendijas o de estos protuberancias que ustedes ven acá, al pasar el filo así en contra, estamos forzando, digamos, a ese filo, lo estamos golpeando, le estamos pegando. Cada vez que pum, 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 pasamos por un bordecito de eso, lo estamos golpeando y forzándolo a doblarse. Entonces, cuando nosotros estamos en el campo, cuando estamos en el monte y necesitamos hacer, por ejemplo, trabajos con cuchillos en madera, necesitamos cuchillos que sean capaces, mínimo, este es como algo mínimo que pido yo, que puedan, por ejemplo, raspar una madera, un palito como este, ¿ya? Rasparlo y poder sacar una viruta fina en caso que necesitemos hacer un fuego, digamos, que esté húmedo, digamos, ¿cierto? Y necesitamos solamente lo más finito de la madera, o simplemente sacarle la corteza a un madero, ¿ya? Y hacer esta labor con un cuchillo, ¿no? Con cualquier cuchillo que tengamos, de cualquier marca, da lo mismo el acero, da lo mismo la marca, da lo mismo el tamaño del cuchillo, lo que sea. Lo único que importa aquí es que este cuchillo, el microfilo, no se doble. Porque tiene que resistir por lo menos esta labor. Esta es la labor mínima que debe hacer un cuchillo que nosotros tengamos en casa. Así que se lo recomiendo. Si no, he revisado yo el cuchillo que tú tienes en tu casa o que ya te compraste. Tómalo tú mismo, busca un madero que tú sepas que es una madera más o menos dura. No la vas a poner una madera blanda que se dobla sola, que se corta sola. Búscate una madera medianamente dura, un eucaliptus puede ser, que es más común. Y toma tu cuchillo y comienza a raspar, que es lo que estoy haciendo yo ahora, a raspar varias veces, ¿ya? Y hazlo, si es necesario, bastante fuerte, ¿ya? Para que vayas viendo si él obviamente soporta este estrés mínimo, porque este es un trabajo mínimo, ¿ya? Y aquí nosotros estamos viendo si este cuchillo está endurecido bien o no. Aquí da lo mismo que acero es, porque al final si fuese un N695, un D2 o un 420 o un MOVA incluso, da lo mismo. Lo que importa, a nosotros nos interesa que el cuchillo soporte ese estrés y no se doble el microfilo. Entonces ahora vamos a mirar este de cerquita a ver si algo le sucedió. Déjenme ver, por ahí parece que me están viendo. Ahí, déjenme ahora darle un poco de zoom. Ahí. Me parece que ahí tengo luces, como pueden ver. Ahí, déjenme ver esto, si se sale o no.
Sí, se salió. No eran luces, es solamente... Oye, me está sorprendiendo este cuchillo, porque créanme que esta prueba hay cuchillos que no la han pasado. Recuerden el SRK de Gold Steel, ¿recuerdan? Que no la pasó. Ya, ¿se acuerdan de ese cuchillo? ¿Ah? No la pasó, que incluso lo tuve que reafilar, que le pasé otro metal, digamos, para poder enderezar todo el metal. Bueno, ese cuchillo no lo pasó, se dobló. Y miren este muchachos. Miren este cuchillito, no le pasó nada. No le pasó nada, no tiene ninguna luz, no tiene ninguna parte que acuse, digamos, que el filo se dobló. Nada, pero absolutamente nada. Miren qué belleza, qué me da gusto encontrar cuchillitos así. Mira, que en realidad no dicen, ni siquiera dice qué acero es, nada. Pero se comportó bien, pues. Aquí es donde encontramos cuchillos. Estos son los, ¿cuántas veces le digo yo? Estos son los cuchillos con sentido común. Miren cómo sigue cortando. Y eso que tenía un perfil de filo bastante agudo. O sea, que no estaba hecho para el trabajo, porque este perfil de filo debe estar muy plano para que sea tan cortador como lo estamos viendo ahora. Es muy bueno para cortar. Eso obviamente le quita resistencia para este tipo de labores. Debiese haberse doblado fácilmente y sin embargo no se dobló. Entonces aquí descubrimos otro buen cuchillo. ¿Qué les parece? Aquí tenemos la prueba de que hemos descubierto otro buen cuchillo. Un cuchillo de $4. De $4 que se comporta así. ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga, muchachos? ¿Ah? Aquí tenemos otro. Así que ahí abajito, obviamente, les voy a dejar el link para que lo puedan revisar, lo puedan ver si es que les gusta. Como ven, Iquinoa les había alcanzado a mostrar, esto viene remachado, no viene con tornillo, vienen rebajados, sí, pero no es algo tan extraordinario. Yo a este cuchillo, ¿sabes lo que le haría? Le haría de madera, le haría las cachas de madera, y de hecho se las voy a hacer. Se las voy a hacer las cachas de madera, y quiero que me dejen en los comentarios, por favor, si quieren ver cuando haga ese proceso. Quiero saber si ustedes quieren ver cuando hago trabajos, por ejemplo, como este mismo, digamos, la reformación completa que le hice acá al Isi, que en algunas partes se los mostré, pero no en todo. Y como pueden ver, yo tuve que, obviamente, las escamas, agrandarle los hoyitos aquí para poder insertar los nuevos pernos. Cortar los pernos porque eran demasiado largos también, no, necesitaba un término medio que no lo tenía, entonces tuve que adaptarlo. La colita de pez, como pueden ver acá, que a mí me parece fantástica, por lo menos el color se lo dejé así como dije yo, crudo, no le quise echar aceite para dejarlo negrito como venía de fábrica, porque como ya tengo la hoja, no la tengo, digamos, ennegrecida con ese epoxi. Creo que hace juego, más juego, y se ve bastante cool. Me gusta porque se ve rudo, se ve un cuchillo de trabajo, un cuchillo con carácter ahora. Y lo que más me gusta, insisto, es la colita de pez, porque me arriesgué a hacerla sin saber si iba a funcionar bien, y créanme que quedó, pero estupendo, estoy muy feliz ahora, de verdad que sí. Gracias, señor Jeff, porque si usted hubiese mandado a buscar este cuchillo, yo jamás hubiese reformado el cuchillo, así que gracias a mí mismo, gracias a usted no haberlo pedido. Bueno, me lo pidió, pero quería que pagara yo, y obviamente no lo iba a pagar. Me quedé con él y me vi en la obligación de evolucionarlo, hacerlo evolucionar. Así que bueno, volviendo al tema de nuestro cuchillito en cuestión, le voy a cambiar esto porque se merece. Fíjense, creo que este acero, cuando llegan cuchillos así como este, no así como este, por ejemplo, que había llegado, ¿se acuerdan? Que a pesar de todo igual le hice su reformación también, como pueden ver. A este le volé el cacho que tenía acá atrás, obviamente para poder poner la mano completa. Ya había hecho una reformación. Sin embargo, este cuchillo va a ir al batoneo, por supuesto que sí. Este va a ser el cuchillo de más batalla porque es el que menos quiero dentro de lo que tengo. Y el Brakimo sigue siendo mi número 1 en batoning, pero este va a ir primero a la batalla, que si se parta, que le pase lo que pase, me da lo mismo. Así que este sigue estando aquí, digamos, pero en este caso, este sí se merece unas cachitas mejores. Perdón que en Chile tiene doble significado esa palabra, pero me refiero a esto. Que necesita, digamos, unas tapitas o unas, digamos, escamas mejores que las que tiene, porque estas son de plástico. Así que prometo hacerlas
Voy a ver la forma de sacar los remaches y volver a reutilizarlo, porque en realidad yo no tengo remaches, tendría que inventar ahí, pero yo sé que lo puedo hacer y yo sé que va a quedar bonito también en madera, ojo, porque no tengo otro material plástico, lo único que tengo, pero no, plástico no, mejor le dejo ese entonces, o le raspo esto y le dejo todo como está, pero no, yo quiero madera, madera. Lo que sí voy a buscar mejor madera, porque yo lo que tengo acá es pino y el pino no es muy bueno para este tipo de cosas. Así que les prometo hacerlo y mostrárselo, grabarlo. Si es que ustedes me dejan en los comentarios, por supuesto, que se los muestre, si es que les interesa, por supuesto que sí. Así que desde ya les digo que encontramos otro nuevo, excelente integrante por solo $4, como ya les digo, para este canal. Así que un Skinner muy contenido, precioso, me gustó. Solo la pega que le puse, como ya les dije, son dos para mí. Bueno, el mango, que es de plástico, no me gusta. Y que le hayan rebajado acá esta parte de contrafilo y hayan adelgazado tanto la parte de la dactilera, que si bien es cierto no te va a cortar el dedo, te lo agarra bien, pero sí molesta un poco, porque deberían haberle mantenido el grosor, como ya dije, que traían desde acá abajo, por lo menos hasta donde terminan los dientes, y de ahí podían haberlo adelgazado. Pero bueno, no lo hicieron, y eso para mí es un fallo. Así que quiero que lo sepan. Como siempre, yo les cuento todo, les muestro todo. Y aquí tienen otro cuchillo. Aquí tienen otro cuchillo. Lo probamos recién con la madera y no se dobló el filo. Eso es súper importante. Esa prueba es más importante que clavarlo y ver si se dobla. Porque este no lo voy a hacer, porque obviamente es finito. Son 3 milímetros o 2.9, 3 milímetros prácticamente. Entonces no le vamos a hacer eso. ¿Ya? Así que en este punto ya me despido. Hay que hacerle una funda también, por supuesto, porque esta cochinada que tiene aquí no sirve para nada. Así que me despido ahora. Gracias por su like, gracias por suscribirse, gracias por su apoyo, por sus comentarios. Y bueno, espero verlos el sábado, por favor. Quiero que se conecten alguna hora, por favor. Díganme ahí cuál les acomoda más, para que podamos conversar, para que podamos conocernos y para que podamos conversar lo que ustedes quieran, ¿ya? Ahí vamos a plantear más temas y las consultas que ustedes quieran hacer. Así que ahora sí me despido, y esto fue Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Hasta pronto, bye bye.